Muy buenas a todos y bienvenidos al quinto episodio del Anzuelo. Hoy ya pasando el mes de grabación, ¿no? Llevamos ya aquí esta la quinta semana de podcast. Tenemos un tema nuevo y un tema que a mí siempre me ha interesado más por la política que por el estar dentro del mercado en sí. Aunque entiendo que en el paso a la vida adulta pues hay que tener unas ciertas inversiones, ¿no? Es el tema de las finanzas personales. Hoy he traído a Ernesto Rebello, la primera persona que viene al programa sin que yo la conozca previamente, sin que yo haya interactuado previamente con ella, al que conocía a través de Cristina, de esa señora que todo el mundo, yo creo que seguimos un poco en Twitter, casi todo el mundo, que es experta en Bitcoin, tiene su empresa ATH21 y que, bueno, la escuchamos, yo por lo menos en el programa que hace Nada que Ganar, junto a Javier Recuenco, y que Snap, bueno, le ha ayudado a nuestro invitado Ernesto a tener su propia empresa, ¿no? A tener su propia marca más que su empresa. Ya tenía Ernesto, como explicará, tenía una empresa y ha decidido crear la marca Antifragilidad Financiera, y a través de esa marca pues se presta a hacer asesoramiento de patrimonios. Entonces con Ernesto hablamos un poco de por qué invertir, de cómo invertir y de también de un poco de la geopolítica actual, ¿no? Cómo están los mercados. Y sobre todo hablamos de esos activos que están últimamente tan en boga, ¿no? Como el oro, la plata y el Bitcoin, donde también hablamos de las regulaciones que hay, pues tanto en Europa como en Estados Unidos, que está en Donald Trump en plena campaña para sacar un par de normas, que nos explica Ernesto muy bien. Yo admito que de los temas de los que hemos hablado es del que menos sé. Entonces, hablo poco y escucho mucho. No sé si os va a gustar este formato más entrevista que charla, pero claro, hoy tocaba callarse un poco más y escuchar que el invitado lo que nos tenía que decir. Y hombre, yo nada, antes de empezar, simplemente pues que como es un tema de dinero y a mí me cuesta ser prudente en general con estos temas, yo os recomiendo practicar el escepticismo. Es decir, escuchamos al invitado, lo que nos cuenta, y luego tomamos nuestras decisiones, pero intentando leer más a más gente, intentando escuchar a más gente, no tomarnos al pie de la letra, ni en ningún episodio en general, pero en este en particular. Incluso el propio Ernesto lo comenta, que hay más, que él no es el único experto en el mundo, que desde luego hay muchos más asesores por ahí. Así que nada, os dejo con el programa y con Ernesto, que yo creo que os va a caer bien. Muy buenas, don Ernesto Roello, ¿cómo estamos? Todo muy bien, Alejandro. Muchas gracias por la invitación a tu podcast. Sí, te he traído porque, bueno, eres la primera persona que no conocía previo a hacer el podcast y llegué a ti a través de Cristina, de, no sé, de esa loca del Bitcoin que tiene su empresa en ATH21, si mal no recuerdo, que siempre tiene un nombre un poco complicado, y que te había ayudado a crear tu propia marca. Y vamos a hablar, ¿no? De eso vamos a hablar hoy, de antifragilidad financiera. Yo sé que el concepto viene de Nassim Taleb, pero un poco para la gente que no conozca tanto el tema, pues cuéntanos un poco. Sí, así es. A ver, el término antifrágil sí, es un término que viene, no fue inventado por mí, es de un libro muy famoso con el mismo nombre, Antifrágil, las cosas que se benefician del desorden, escrito por Nassim Taleb, que es un economista, inversor, filósofo, autor de libros, y bueno, un personaje bastante interesante. A lo mejor no tenemos que coincidir con todas las ideas que él tenga, pero es alguien a quien debemos leer, escuchar, entender un poco sus explicaciones. Y yo que vengo del área de la economía y las finanzas, bueno, me comencé a interesar por ese tema, más que todo por una cuestión personal, ¿no? Entonces allí llegué al libro, comencé a leerlo, que fue durante la pandemia aproximadamente. Y bueno, comencé a entender que tenía que hacer ciertos cambios en mi mentalidad, en mi vida, en mis finanzas. Y de ahí un poco tomando ciertos conceptos que él comenta en el libro, porque el libro no es de finanzas como tal, no es de inversiones, tampoco es un libro de mentalidad. A ver, es bastante, hay que decirlo, es un libro complejo, no es para todo el mundo, pero intenta tocar varios temas, desde la filosofía, la historia, em, le- y, pero ciertamente toca puntos muy interesantes de cómo afrontar la vida, ¿no? Porque el término antifragilidad tiene que ver, él lo comenta como toda aquella persona, institución, empresa, civilización, país,
¿vale? Que logra sacarle provecho al caos del desorden, que no solamente es resistir ni ser resiliente, sino cómo evolucionar en esos entornos de caos. Eso es lo que para él es algo antifrágil, ¿vale? Entonces ahí lo que hice fue tomar esa visión del mundo y de cómo afrontar la vida. Y a partir de allí, bueno, cómo incluirlo en mi día a día y transformé un poquillo ahí el término hasta llegar hasta antifragilidad financiera. Y bueno, lo logré registrar como una marca propia y bueno, ahora quiero ir posicionando digamos, ese concepto. No tanto como desde el punto de vista de marketing o de venta de algo, sino sencillamente como una forma de quizás explicar a la gente que en estos entornos de caos, de incertidumbres, de cambios constantes, podemos incluso florecer, ¿no? O sea, podemos evolucionar, podemos lograr tener una mejor finanzas personales o una, digamos, mejor salud mental, física, y que son momentos, digamos, muy importantes actualmente en la humanidad, ¿no? Estos procesos de cambios tan fuertes, pero que justo aquí, en esos momentos, es donde podemos, aunque suene un cliché, bueno, sacar la mejor versión de nosotros mismos, pero sí, podemos ser mejores personas, aún en esos entornos muy hostiles, ¿no? Y bueno, a partir de allí fue que estoy siempre intentando posicionar ese término en la mente de las personas porque podemos alcanzar prosperidad en estos entornos tan caóticos. Pero, por concretar, exactamente, tu marca, o sea, y tu empresa, ¿se dedican al asesoramiento financiero o solo hacéis formación? Bueno, toda esta transformación personal que yo vengo del área de las finanzas, de la economía, el análisis de la macroeconomía, de los ciclos económicos, análisis de materias primas, mercados financieros, ¿vale? Y toda la vida he trabajado con eso, o sea, no soy un recién llegado a ese mundillo, pero sí, en el año 2020, cuando llegué aquí a España, porque soy actualmente español por descendencia judía, no soy español digamos, de pura cepa, ¿vale? Yo soy de Venezuela. Entonces, si me preguntan de dónde eres, yo siempre diré que soy de Venezuela. Pero bueno, al llegar aquí a España en el año 2018, ¿vale? 2 años previos de la pandemia, bueno, me mantuve muy ligado a lo que siempre fue el mundo donde yo me desarrollé, que fue el mundo de los hidrocarburos, porque yo soy, a ver, soy experto en hidrocarburos y economía del petróleo y de la energía. Y, a ver, al llegar aquí, bueno, intentando, digamos, posicionarme aquí en el mercado laboral, no lo pude hacer porque tenía una visa de estudiantes y la visa de estudiante en ese momento no te permitía trabajar de ninguna manera. Entonces ninguna empresa me iba a aceptar, al menos que hiciera un cambio bastante, digamos, complicado para el departamento de recursos humanos y no están dispuestos a hacerlo. Bueno, lo que hice fue eh, comenzar digamos, a financiar proyectos o buscar financistas para proyectos de petróleo en Estados Unidos, que es algo que se puede hacer. Pero llegó la pandemia y ahí, por supuesto, se acabó todo ese emprendimiento que tenía con un amigo. Incluso parte de mis inversiones también se perdieron. Otras partes de mis inversiones de alguna forma fueron para sufragar los gastos y todo, digamos, la manutención aquí en España. Y bueno, ahí pasaron esos 2 años bastante complicados y justo cuando conocí este libro empecé a entender que había que explicar estos temas de finanzas personales para todos y ahí surgió, digamos, una primera fuente de ingresos para mí que fue la de desarrollar infoproductos, ¿vale? Formaciones online sobre educación y cultura financiera, ¿vale? Usando quizás todos estos temas relacionados con la antifragilidad. Pero luego a partir fui evolucionando y me logré certificar como asesor patrimonial y actualmente eso es lo que hago como una forma de vida, ¿no? O sea, de ahí salen todos mis ingresos. Asesorar a personas y a familias de cómo gestionar su capital y hacer inversiones con cabeza, con prudencia, de manera diversificada, pensando en el largo plazo, sin especular. Y bueno, ha ido evolucionando muchísimo mi marca y al día de hoy, aunque tengo una empresa registrada que se llama Cumbre Capital Partners,
decidí registrar la marca Antifragilidad Financiera porque creo que una marca puede quedar mucho más en la mente de las personas que la del nombre de una empresa, ¿no? Entonces, y bueno, eso es lo que estoy haciendo en este momento. El registro de la marca ha sido algo muy nuevo de hace un par de semanas para acá. ¿Vale? Y bueno, parte de mi proyecto personal es cómo seguir expandiendo la educación y cultura financiera de todos a través de este tipo de conceptos y conocimientos. Hablabas de, fíjate, de un momento que estamos en un momento muy complejo, ¿no? De mucha incertidumbre. Estamos grabando hoy es lunes, el sábado hemos tenido a Donald Trump interviniendo en Irán. Y justo más, un mercado que afecta a los hidrocarburos, además. Yo no sé, cuando trabajáis vosotros en ese tema de inversiones, ¿cómo tenéis en cuenta allí en todo o vamos, tú personalmente, todo este tema de los sucesos geopolíticos? O sea, ¿cómo afectan a las inversiones? Sí, la geopolítica creo que es una ciencia que ha sido olvidada dentro del análisis de carteras de inversión, ¿vale? Y que solo surge o resurge cuando entramos en procesos de conflictos como estos. Pero históricamente ha sido, por lo menos los últimos 15 años, cuando todo iba muy bien en la bolsa de valores de Estados Unidos, creo que habían pocos analistas que, bueno, intentaban, digamos, introducir el impacto de ciertos eventos geopolíticos en las carteras de inversión. Claro, todo eso comienza a cambiar en el 2022, ¿no? Con la guerra entre Rusia y Ucrania, la OTAN y Estados Unidos. Allí todo el mundo comenzó digamos, a entender que es necesario tener un analista de geopolítica en los equipos de la gestión de carteras y de análisis de escenarios para poder evaluar riesgos y, por supuesto, no solamente riesgos, también oportunidades, impactos. Y yo creo que al día de hoy, creo que ya a partir del año, esta década, ¿no? Desde el año 2020, yo creo que se va a expandir hasta finales del 2030 y veremos si la próxima década también es así. Va a ser una década muy marcada por eventos geopolíticos y por lo tanto debemos incluir ese tipo de análisis dentro de todo este mundillo de las inversiones, intentar ver dónde posicionarnos, cómo proteger el dinero, dónde poderle sacar provecho en este mundo de conflictos entre potencias viejas, potencias que están en ascenso, potencias que están en decadencia, ¿vale? Ese shock que se está generando, que es lo que se denomina el nuevo orden mundial. Creo que es muy importante poder hacer estos análisis, pero también desde un punto de vista bastante, digamos, a ver, es complicado ser neutral, es cierto, pero hay que asumir un cierto análisis un poquillo separándonos de cualquier preconcepto, de cualquier sí, idea preconcebida, de cualquier sesgo ideológico que podamos tener, porque al final del día, nos guste o no, los conflictos van a estar allí. Y yo intento hacer este análisis de un punto de vista lo más neutral posible, aunque yo sé que tengo mis propios sesgos, pero entender muy bien, bueno, por qué suceden las cosas, ¿vale? Aquí no hay malos ni buenos, sencillamente son intereses. Y desde el punto de vista ya micro, del microinversor, bueno, cómo entender cómo esto encaja dentro de los ciclos de la macroeconomía global, porque son cosas que se repiten constantemente. Y cuando esos ciclos coinciden, bueno, hay activos de inversión que se benefician y otros que no se benefician. Entonces allí comenzamos a configurar esas carteras de inversión intentando ver dónde podemos diversificar el dinero. Pero, a ver, repitiendo un poco, que yo creo que la geopolítica en este momento debería ser parte central de cualquier análisis al momento de invertir. Y hablando de ese pequeño inversor, ¿el español promedio invierte bien? No, no, para nada. A ver, el problema de la educación y cultura financiera es global, ¿vale? Es cierto que, claro, aquí vivimos en España y nos quejamos de la situación de España, pero es un problema global, ¿vale? Tampoco creamos que hay mucha educación y cultura financiera en Estados Unidos. Es cierto, es el país con mayor profundidad en cuanto al mercado bursátil, pero las acciones, fondos de inversión, ETFs, cualquiera de esas alternativas de mercado bursátil están concentradas en muy pocas manos, ¿vale? Prácticamente en el top 10 de la población, ¿vale? Entonces, ahora a nivel global existe ese gran desconocimiento sobre cómo funciona el dinero, digamos, el poder devastador que tiene la inflación, el impacto que tiene la dilución monetaria o la creación de nuevas unidades de dinero por parte de los bancos centrales, cómo eso nos afecta a nuestra capacidad de compra. Entonces existe mucha, por supuesto, desconocimiento, miedo y claro,
cuando la gente tiene miedo se paraliza, no hace nada. Bueno, hay dos maneras de afrontar el miedo, ¿no? O nos paralizamos y no hacemos nada, o nos impulsa a seguir adelante, ¿vale? Que por lo menos para mí el miedo ha sido como un gran motor de cambio. Pero claro, todo esto pasa por tener un poquillo más de educación, de curiosidad, de investigar y de poder entender que ahorrar por sí solo no es una alternativa, ahorrar empobrece, desde el punto de vista matemático está comprobado. Entonces, aquí en España, evidentemente, no hay mucha cultura de inversión, pero poco a poco las nuevas generaciones se están adentrando en ello. Y los que ya invierten sencillamente están muy concentrados en ladrillo o en ciertos productos que yo los catalogo como fondos de inversión basura, que no los venden ciertos bancos, que tienen escasa rentabilidad y muy altas comisiones, ¿no? Entonces, en definitiva, no, la familia española o el español promedio no sabe invertir, ¿no? Y necesita, digamos que buscar mucha información para que pueda hacer las cosas mejor, ¿no? Porque sencillamente las pensiones no van a alcanzar para el futuro, no es una salida seguir dependiendo del Estado. Yo no digo que vaya a desaparecer, sencillamente van a ser menores y es necesario entonces tener un complemento, ¿vale? Y en ese complemento, bueno, hay muchas alternativas de inversión que si las dejamos madurar en el largo plazo, nos puede ayudar muchísimo a tener una mejor prosperidad. Estaba pensando, porque decías, ahorrar en efectivo, no en cash, empobrece. Claro, es que está hablando que la familia española promedio ha vivido muchos años con unas inflaciones muy cortitas, inflaciones en torno al 2. Pero claro, gente que venís de países sudamericanos, Venezuela, caso aparte además, tenéis como muy interiorizado que el cash se pierde. Sí, 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 totalmente. Los que venimos de vivir en inflaciones elevadas, entendemos muy bien que es algo muy importante tener algún tipo de inversión, ¿no? Lo que pasa es que en Latinoamérica el acceso al mercado bursátil es bastante limitado. Entonces, aunque la gente entienda de que tiene que invertir, lo hace de otras formas, ¿vale? Invierte en negocios, negocios de importación para reventa más caro, algún negocio se inventa la gente para que, bueno, para intentar reproducir Sí, el bueno, dinero, ¿no? lo que en Argentina lo hemos conocido mucho a través de Milei, los famosos arbolitos, que era literalmente comprar dólares en la calle. O sea que Sí, bueno, o sea, al hay final varias la gente se busca maneras. la vida. Sí, 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 exacto. Si no es acumular moneda fuerte, que es la moneda dólar, aunque la moneda dólar o sea, per se no es tan fuerte como uno cree, el euro tampoco, pero frente a otras monedas nacionales, evidentemente pierde capacidad de compra de una manera más lenta. Entonces, por eso la gente en Latinoamérica acumula dólares, ¿no? Pero aquí, evidentemente, es cierto, tenemos históricamente la inflación ha sido bastante controlada, en torno a un 2 máximo 3% al año, pero ya por encima de eso comienza a ser devastador, ¿no? Si, a ver, cualquiera puede hacer un cálculo en su casa, coger 10.000 euros, dejarlo paralizado durante 5 o 10 años y le quita, todos los años le quita un 3 o un 4% de ese dinero, al final de 5 o 10 años pudiera estar perdiendo entre un 30 o un 40% de la capacidad de compra, ¿no? Entonces, eso es una caída muy fuerte. Y el propio euro, desde que se creó hasta ahora, lleva acumulado una caída de eso aproximadamente, un 35% en pérdida de capacidad adquisitiva desde que se creó en 1999. Frente a esa situación, a ver, no queda otra que poner el dinero en ciertos activos que se puedan revalorizar o generar rentas pasivas. Y bueno, hay un universo muy amplio, ¿no? Y todo dependerá del nivel de riesgo que la persona quiera asumir. Pero hay que asumir riesgos. ¿Por qué? Porque si la inflación va al ritmo del 3 o del 4% por año, más le sumas lo que se llama la dilución monetaria, que también puede añadir otro 6% de pérdida de capacidad de compra. Entonces, entre las dos variables, estaríamos en torno a un 8 o 9% de pérdida todos los años. Entonces, si no asumimos ciertos riesgos, sencillamente cuando tengamos edad de jubilación y las pensiones no nos alcancen para vivir, entonces ¿de dónde va a salir el dinero, ¿vale? Entonces vamos a hacer una carga para la sociedad, para la familia, o vamos a ser pobres. Y, a ver, lo he visto en carne propia, en ciertos familiares, que llegar a viejo pobre es, a ver, es muy fuerte, ¿vale? Es muy complicado, es muy triste y al final
a ver, termina siendo de alguna forma una carga para el resto de la familia y la propia persona, a ver, se siente muy mal, evidentemente, y luego llegan los problemas, llegan las muertes prematuras, a ver, hay un conjunto de, digamos, de impacto cuando no hacemos las cosas bien desde jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que yo invito a todos a que algo podemos hacer, o sea, no todo está perdido en este entorno tan caótico y para eso me gusta mucho explicar la antifragilidad financiera como una forma de pensar diferente y de sacarle provecho a todo este caos que estamos viviendo. Tú hablabas eso de llegar a viejo, de las pensiones, claro, la gente joven, ¿no? Que era una de las cosas que yo te planteaba, por lo que te quería traer aquí, es que, claro, la inversión en España siempre fue el ladrillo, ¿no? Que además es una inversión que estamos viendo que no ha ido mal, de hecho, ha ido bastante bien. Pero claro, la gente joven de repente no puede acceder al ladrillo, pasa por pagar alquiler y pasa por tener unos sueldos más bajos que la media. ¿Qué alternativa queda? Sí, es cierto, eso es a ver, es una variable exógena, como yo lo llamo en economía, bueno, como se dice en economía, son variables que no tenemos influencia sobre ellas y que sencillamente están allí, ¿vale? Es totalmente cierto. La capacidad adquisitiva del sueldo actualmente de un joven es mucho menor que la de sus abuelos o la de sus padres cuando tenían la misma edad, ¿no? Tenemos edades de emancipación mucho más altas para, es decir, salir de la casa resulta que nos toma mucho más años y salimos más viejos de la casa de nuestros padres. En España aquí prácticamente entre el 20, la edad, o sea, las personas que tienen entre un 25 y 34 años, el 48% de esas personas de esa edad sigue viviendo con sus padres, ¿no? Es uno de los, digamos, los datos más altos que hay en Europa. Ahora, no todo está perdido para ciertos jóvenes, ¿vale? A ver, yo no quiero aquí vender la moto, ni vender humo, ni decir algo que no se pueda realizar, pero imagínate esto. A ver, porque o sea, los tengo como clientes, ¿vale? A muchos chicos de este estilo. Imagina que tú eres un chico joven, entre 25 y 35 años, comienzas a trabajar, ¿vale? Pero aún vives con tus padres. Bueno, si tienes un sueldo mínimo, quizás un poco por encima del sueldo mínimo, resulta que tienes una oportunidad de oro, porque pudieras tener 10 años, ¿vale? De capacidad de inversión muy elevada, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, generalmente cuando vivimos con nuestros padres no aportamos mucho, ¿vale? No pagamos alquiler, a lo mejor ayudamos con alguna compra, ¿no? Pero resulta que de ese salario, por lo menos nos puede quedar libre la mitad, ¿ok? Entonces, claro, pero ¿qué hago con esa mitad? Si yo asumo la mentalidad de lo que se llama el gasto de la venganza, el consumo de la venganza, es decir, me quejo todo el tiempo de la situación, sé que no puedo acceder al ladrillo, no puedo entrar en un piso y lo que hago es gastármelo en viajes, en experiencias, en comer afuera, sí, en los festivales de música en verano que se gastan muchísimo allí. Si yo me gasto todo el sueldo en eso, habré perdido una oportunidad importante. Ahora, ¿qué puedo hacer? Si yo sé que tengo un disponible muy elevado respecto a mi ingreso total, y estamos hablando que incluso pueden ser entre 50 y un 60% de los ingresos de estos chicos, puede ser destinado a inversión, ¿vale? Si yo tengo un portfolio bien balanceado, puedo tener 10 años de inversión que se puedan convertir en una pequeña fortuna y a los 35, cuando me quiera emancipar de la casa de mis padres, tener allí a lo mejor no el equivalente de un piso, pero sí una mini fortuna interesante, porque si le aplicamos interés compuesto, un portfolio de un 8, un 9, un 10% por año, haber invertido 500 o 600 euros durante 10 años, a ver, se puede convertir en una cantidad muy interesante y que nos ayudaría muchísimo a emanciparnos mejor. Yo creo que los chicos que sí tienen trabajo y aún viven con sus padres tienen una oportunidad actualmente de oro a pesar de todo el entorno adverso que existe. Yo, bueno, a ese consumo, o sea, el consumir sin pensar en más cosas que consumir per se, a mí me gusta llamarlo adolescencia eterna, ¿no? Que es un poco la época de cuando tienes 16, 17, que en mucha gente, simplemente por el mero hecho de no poder acceder a vivienda, se le ha ido alargando la adolescencia. Han seguido Mm. operando, ¿no? Mentalmente, como si fueran adolescentes, pero con más dinero. Joder, pues cuando era adolescente tenía perdido a mis padres y tal, pero ahora tengo mi propio dinero, pero sigo fundiéndolo. Sí, Y interesante sí que ese es algo concepto.
Yo no, vamos, yo no soy un experto en finanzas, ni mucho menos, pero no, o sea, para mis adentros, ¿no? Entonces, joder, no puede ser. Algo va mal. Fíjate que me gusta el concepto de venganza, ¿no? Porque es un poco como la sociedad no les da la opción de comprar casa, deciden ellos pues que no van a aportar a la sociedad, ¿no? Un poco Sí, sería. sí, un poco. La venganza, sí, o sea, el concepto se acuñó más que todo después que salimos del COVID, ¿vale? Año 2021, 2022, estábamos saliendo ahí del COVID y claro, durante 2 años digamos, en confinamiento, se acumularon muchos ahorros, muchas familias, muchas personas, y luego se generó ese consumo entre el 2022, 2024, un boom de viajes, no se podía viajar porque todo estaba carísimo, ¿vale? Y entonces, claro, de ahí viene el término del consumo de la venganza. Claro, los jóvenes digamos, como que lo asumen como una forma de decir, vale, como yo no tengo futuro, entonces, ¿para qué voy a hacer esfuerzos para el futuro? ¿Para qué voy a invertir para el futuro? ¿Para qué sencillamente me lo gasto hoy porque hay que vivir la vida hoy? Entonces también, a ver, también hay por supuesto estamos viviendo una sociedad bastante, la sociedad de la inmediatez, ¿no? Entonces, claro, tenemos todas las redes sociales, que todo es súper inmediato, que compramos algo por Uber Eats y nos llega rápido, incluso en Amazon compramos cosas que nos llegan el mismo día, o sea, estamos inmersos dentro de esa inmediatez y evidentemente los hábitos de inversión pensando en el medio y largo plazo ya digamos son valores de otras generaciones, ¿vale? O sea, son como que ya comportamientos de otra generación. Ejemplo, eh, actualmente un joven no mantiene una inversión en bolsa, por ejemplo, no más allá de 6 meses, ¿vale? En cambio, o sea, sus padres o sus abuelos sí tenían la capacidad de mantener esa misma inversión durante 10, 15 y 20 años. Entonces, claro, hay como todo un afán también. Los chicos que se lanzan a invertir también tienen un afán de querer monetizar lo más rápido posible y caen en la trampa de querer hacer algunos trading o ese tipo que para hacer, a ver, no tengo nada en contra de los traders, pero hay que ser muy profesional para sacarle un buen provecho al dinero y no quedar en las mismas luego de 5 o 10 años, ¿vale? Entonces, em, digamos, ese consumo de la venganza, el tema de la inmediatez de la sociedad actual, la rapidez con que podemos invertir y desinvertir al alcance de un clic, todo eso nos ofrece ciertas oportunidades, pero también hay muchos retos, riesgos. Pero yo creo que al día de hoy, creo que los chicos tienen que, bueno, sentarse un poco a reflexionar. Tengo varios clientes que son muy, digamos, están muy centrados, están muy conscientes del problema en que estamos viviendo y de que su futuro depende de lo que hagan justo en este momento cuando son jóvenes, ¿no? Pero claro, eso es una minoría. Entonces, digamos, llevar este concepto de antifragilidad financiera, de invertir para el largo plazo, de ser pacientes, de ser prudentes, a ver, es como ser un evangelizador, ¿no? ¿Vale? Hay gente que te escucha y otra gente que no te escucha, ¿vale? Pero no pasa nada. El punto es que creo que más jóvenes están entrando en razón, en entender que la única manera de que ellos puedan tener un mejor futuro es tomando ciertas decisiones de inversión. Me quedo con la idea de consumo rápido, porque en este podcast se ha criticado muchísimo lo que es el consumo de redes tipo TikTok, ¿no? De vídeos muy rápidos, de slop, que el cerebro además, todos los colorines, el cambio, la dopamina le sienta muy bien, es como casi una droga. Claro, lo que yo no entendía es que existen las inversiones TikTok, ¿no? O sea, inversiones de. O sea, llega a afectar a las inversiones también, ¿no? En cómo invertimos. Sí, sí, correcto. Ahí, a ver, todo se ha gamificado, ¿vale? Del término gaming, ¿no? Eh, Todas estas plataformas como Robinhood u otras, incluso ciertas plataformas de exchange de cripto, de brokers, a ver, utilizan imágenes, colores, para que sea bastante llamativo y que para, por supuesto, atraer a ese nuevo inversor.
a ver, no está nada mal en atraerlo, ¿vale? Ahora, lo que hay que enseñar al nuevo inversor de que esas son sencillamente herramientas para tener un acceso al mercado bursátil. Y que, ojo, hay que decirlo, ¿vale? Si vivimos en países como España o en Europa en general, somos unos privilegiados. ¿Por qué? Porque hay otros países del mundo que no tienen acceso al mercado bursátil y que a lo mejor, bueno, la única alternativa que tienen es a lo mejor comprar un criptoactivo porque es más fácil abrir una cuenta en un exchange de criptomonedas que en una broker para invertir en la bolsa. Entonces aquí en Europa, a pesar de todos los problemas que tenemos, somos privilegiados porque, bueno, podemos hacer inversiones a nivel global en diferentes activos, en cripto, en metales preciosos, en proyectos inmobiliarios, en brokers, mercados financieros. Bueno, em, teniendo prudencia y conciencia que no nos podemos dejar llevar por esa inmediatez y que, a ver, la única, digamos, la estrategia más efectiva que existe hasta ahora es, bueno, hacer aportaciones periódicas, tener un plan de medio y largo plazo, ¿vale? Y mantener una visión, digamos, una visión con mucha consistencia, persistencia, ¿vale? Y no dejarnos, digamos, influenciar por esas subidas o bajadas del mercado para tomar decisiones sin cabeza, sino que lo hagamos, digamos, apartando un poco los sesgos cognitivos, ¿no? Que tenemos en la mente, ¿no? Pero sí, hay que tener cuidado con esos temas de la inmediatez y que cuidado que los brokers y cualquiera de estas plataformas para inversión, ellas ganan dinero de crear sí, esa dopamina, de crear ese estilo ludopatía, que a ver, ¿de dónde sale dinero? O sea, ¿cómo ellas ganan dinero? De las comisiones y las compraventas. Entonces, claro, te invitan a hacer trading todo el rato y allí se van generando las comisiones de estas empresas, ¿vale? En cambio, un cliente que compra y mantiene durante varios tiempos o compra periódicamente y mantiene, ese es el peor cliente para estas plataformas de inversión, ¿vale? Las plataformas quieren que tú estés comprando y vendiendo a cada rato para eso, para ganarse las comisiones que hay allí. Y un poco pensando en este tema de las comisiones, de tema de comisiones y demás, yo tengo, vamos, tengo leído que de la gente que trabaja a corto plazo, creo que era 9 de cada 10 pierden, ¿no? O sea, es una, es una cosa que es muy complicado ganarle al mercado. Sí, a ver, hay estudios sobre esto, ¿vale? No me gusta generalizar porque es cierto que hay traders profesionales que son muy top, ¿vale? Pero desde el punto de vista general, los grandes números explican eso, que el trader que de corto plazo, el intradía, sobre todo, el que hace operaciones intradía o en muy cortos periodos de tiempo, de semanas resulta que en unas veces gana, otras veces pierde y en el largo plazo se mantienen casi que igual, ¿vale? Y cuidado que pueden tirar la toalla, entonces habrán perdido tiempo, habrán perdido dinero, habrán perdido oportunidades de permanecer dentro del mercado, como se llama. Entonces yo creo que, a ver, hay que tener mucha prudencia con esos temas. En cambio, una persona que invierte pensando en el medio y largo plazo, tiene las probabilidades de perder se reducen muchísimo y las probabilidades de ganar aumentan muchísimo, ¿vale? Ojo, aquí no hay fórmulas mágicas, pero eso son lo que indican las estadísticas. Mientras más tiempo permanezcas invertido, digamos, la rentabilidad prácticamente está garantizada. Pero estoy hablando ya de 10, 15, 20 años. Ahora, no todo el mundo tiene esa mentalidad de tener un hábito, una constancia y hacer este tipo de cosas, de invertir para su futuro durante largos periodos de tiempo. Mm. Y luego esa inversión a largo plazo, cada vez hay más formas de hacerlo, porque hablas de los exchanges y demás, de hacerlos desintermediada del banco. ¿Por qué han surgido tantas alternativas a la banca tradicional? Sí, principalmente porque la banca tradicional, digamos, no ha sabido modernizarse. eh, Está atrapada en la venta de sus propios productos, fondos de inversión, por ejemplo, de gestión activa, como se dice. Ese es el nombre que tienen, fondos de inversión de gestión activa tradicionales, que al final te los venden es para cobrar comisiones, ¿vale? Entonces,
ha surgido toda una nueva forma de invertir que es a través de ETFs, ¿vale? Que sencillamente son también, digamos, desde el punto de vista del término, son fondos de inversión cotizados. Cotizados quiere decir que cotizan diariamente, minuto a minuto, en la bolsa, que se puede intercambiar como cualquier acción. Un fondo tradicional no se puede intercambiar tan rápido, ¿vale? Entonces, estos nuevos productos han surgido como una forma de poder invertir en diferentes sectores de la economía, diferentes regiones del mundo, en diferentes activos, de una forma muy rápida y con unos costes muy bajos, ¿no? Y de esa forma han surgido intermediarios financieros, que son los brokers, em, ya sea de brokers de bolsa o exchange de criptomonedas, o hay unos que son híbridos, que de alguna forma nos permiten invertir en modo fácil sin necesidad digamos, usar la plataforma del banco, ¿vale? Y entonces, claro, la gente se da cuenta de que rentabilizo mejor, pago menos comisiones, tengo el control total de mis fondos. Es cierto que hay gente que le gusta hablar con un asesor para ver qué hacer con el dinero, pero a ver, asesores independientes hay un montón, porque si hablamos con un asesor dentro del banco, seguramente estamos hablando que es con un vendedor, porque nos están vendiendo un producto financiero que se vende dentro del banco y que, digamos, ese profesional que trabaja allí tiene que cumplir ciertas metas de ventas porque si no, no cobra, ¿vale? Ok. Entonces, cuidado que ahí es donde entra en el tema del conflicto de interés. Entonces, frente a esa situación de conflicto de interés, el inversor, sobre todo el más joven, se ha dado cuenta que existe otra manera de invertir y por eso al día de hoy incluso la inversión pasiva, que así se le llama a invertir a través de ETFs, por ejemplo, se ha convertido prácticamente en una de las principales que hay en el mundo y tiene, digamos, estadísticamente tanto en Europa como en Estados Unidos, los datos lo muestran que la cantidad de personas que se están pasando a la inversión en estos productos financieros más baratos es es grandísima, ¿vale? Es decir, que a ver, en algún momento los fondos de inversión tradicional se pueden quedar sin trabajo o sencillamente van a tener que crear productos de mayor calidad y a menor coste. Ahí quizás los nuevos bancos, los neobancos, también se van a sumar antes que la banca tradicional a estos ETF. Bueno, de hecho, Trade Republic ya está en ello, ¿no? Incluso. Sí, correcto. Los neobancos son parte de esta nueva camada de instituciones financieras, ¿no? Que le llamamos fintech, ¿vale? Las fintech son, digamos, empresas tecnológicas que se dedican al mundo de las finanzas. Y hay muchas fintech, están los neobancos con licencia bancaria, y igual están protegidos por el Fondo de Garantías de Inversiones, Fondo de Garantías de Depósitos. Al final funciona igual que un banco tradicional, pero mucho más ágil, porque todo es online y los costes son mucho menores. Eso sí, toda digamos, la interfaz, tanto desde el ordenador como del móvil, está pensada para las nuevas generaciones y por supuesto hay veces que los baby boomers no se sienten muy atraídos por los neobancos, es más, le tienen un poco hay un poco de recelo, desconfianza, pero son bancos igual digamos, tienen prácticamente la misma solvencia o quizás más que muchos bancos tradicionales y eso le ha permitido muchísimo abrirle las oportunidades a los jóvenes a que puedan tener acceso a este tipo de productos de inversión. Ahora, el próximo paso que van a tener los neobancos es lanzarse al mundo de las hipotecas. Ya muchos neobancos ofrecen créditos personales a menores tipos de interés que un banco tradicional, pero lo que no han logrado aún es ofrecer hipotecas, es decir, deuda de largo plazo, pero están a punto, ¿vale? Y cuando eso suceda, les van a quitar muchos clientes del banco tradicional porque van a competir con un menor tipo de interés y con, digamos, operaciones mucho más rápidas, ¿vale? Es decir, a lo mejor contratar una hipoteca a través de una aplicación de un neobanco podrá tardar algunos minutos. No tengo que ir a la agencia, presentar un montón de papeles, un montón de cosas, sino que ellos lo van a poder hacer mucho más rápido. ¿Qué les falta a los neobancos para poder ofrecer la deuda hasta a largo plazo? Yo creo que a ver, han venido madurando, em, porque recuerda que las deudas a largo plazo necesitas tener también mucho músculo financiero, ¿vale? Porque claro, si yo te voy a prestar a ti 300.000 euros y tú me lo vas a pagar en 30 años,
y y te voy a cobrar un tipo de interés del 2 o un y pico, ¿no? por ciento al año. Yo necesito tener mucho músculo financiero como institución, ¿vale? Entonces yo creo que eso toma tiempo, ¿vale? Pero ya neobancos como Revolut están haciendo las pruebas en Europa del Este, eh, viendo cómo reacciona el mercado, cómo lo gestionan y tarde o temprano van a irrumpir en el mercado inmobiliario, ¿no? Para poderle ofrecer a las nuevas generaciones un acceso al mercado inmobiliario con mejores, digamos, con mejores tipos de interés. Ujú. Y un poco, vamos a por cambiar un poco de tema también, a la inversión o a la de más corto plazo, no tanto la hipoteca, que es más complejo, pero tú desde tu empresa, ¿en qué, claro, por generalizar un poco, en qué invertís, ¿no? A ver, eso todo va a depender del perfil de la persona, ¿no? O sea, hay muchas variables. La edad que tengas, los niveles de conocimientos, tus gustos y preferencias, cuál es el nivel de riesgo que quieres asumir, cuáles son tus objetivos de corto, medio y largo plazo, es decir, tus sueños. Entonces todo, a ver si tienes cargas familiares o no, estás casado, tienes hijos, no tienes hijos, ¿vale? Tienes que mantener a tus padres, no sé. Hay muchas, a ver, hay muchas variables que son parte de cualquier asesor patrimonial. Tiene que hacer ese tipo de preguntas para ver e intentar definir cuál es el perfil del cliente y poderle diseñar una estrategia acorde a sus necesidades, ¿no? Pero a ver, en el corto plazo, eh, no hay, digamos, hay muy pocos activos financieros que me pueden dar rentabilidad en el corto plazo, pero bueno, hay cosas alternativas como un crowdlending, un crowdfunding, por ejemplo, estamos empresas, factoring, crowdfunding inmobiliario, incluso hay préstamos para ciertos proyectos audiovisuales. Son esas alternativas que yo presto dinero y a cambio me llevo una rentabilidad y puedo recuperar el dinero en 30 días, en 60 días, o si no, en un año, ¿no? Entonces, claro, esas son alternativas muy de corto plazo que me permiten monetizar, ¿vale? Igual también, desde el punto de vista de las criptomonedas, utilizar las stablecoins, que son monedas estables, sin volatilidad, porque están de alguna forma, tienen una paridad uno a uno con moneda fiat, pero muchas exchanges ofrecen tipos de interés por tener euros o dólares digitales, ¿vale? Y ese tipo de interés puede ser dos, tres o cuatro veces superior a una cuenta remunerada. Entonces allí hay alternativas porque de resto en el mercado bursátil, digamos, todo lo demás tiene una variación del precio todos los días. Entonces, garantizar que algo que yo invierta en un bono, en una acción, en Bitcoin, lo que sea, que yo pueda, digamos, garantizar de que dentro de tantos meses voy a tener un dinero más una rentabilidad, eso es complicado, ¿vale? Porque el mercado varía. Pero en lo que te comenté anteriormente, que es un mercado más alternativo, ojo, siempre que utilizar plataformas de financiación participativa reguladas, registradas ante las autoridades. Podemos, sí, con esas maneras de invertir alternativas sin volatilidad, obtener ciertas victorias tempranas en el corto plazo, ¿vale? Eso para mí serían unas alternativas que funcionan muy bien para aquellos capitales o aquellos inversores que no desean sufrir volatilidad, pero que su dinero por lo menos pueda obtener una rentabilidad del 5, del 6, del 7, del 8% al año. Es posible. Pero por supuesto hay que saberlas utilizar y hay que diversificar bastante para que no poner, digamos, todo nuestro dinero en una sola operación pensando que eso va a resultar, ¿no? Porque, a ver, también hay otros riesgos asociados con ese tipo de inversiones. Ujú. Estas son por decir así, las que casi, las que estarían cercanos al cero de riesgo, ¿no? Y si vamos subiendo en riesgo, ¿qué sería lo siguiente? Sí, bueno, a ver, cero riesgo no existe No nada, existe. ¿vale? Sí, sí. Yo lo que digo es que no tiene volatilidad, ¿vale? Es decir, que no va a haber variación. Los riesgos de ese tipo de inversiones alternativas del mundo lending, puede haber riesgo de impago, riesgo de retraso del pago, pero con una buena diversificación digamos, invirtiendo en empresas sólidas, eso se reduce muchísimo, ¿vale? Ahora, luego, a ver, en cuanto a riesgo, que sencillamente es hablar de volatilidad, ahí empezamos a subir, por ejemplo, bueno, evidentemente una cuenta remunerada, bonos de corto plazo, eh,
ciertas empresas que pagan dividendos, que tienen poca volatilidad, ¿vale? Tenemos también mercados monetarios, que también es bonos de ultra corto plazo, pero todas esas alternativas a lo mejor las rentabilidades son bajitas, del 2, del 3% al año, ¿vale? Con eso compensamos la inflación, pero más nada, ¿vale? Y luego subiendo de riesgo, ya ahí estamos hablando de todo lo que es la renta fija en general, materias primas, ¿vale? Y más arriba está, por supuesto, los activos más riesgosos, que son los criptoactivos, especialmente Bitcoin, ¿vale? Pero bueno, es cuestión de todo, a ver, es cuestión de crear un portfolio diversificado en diferentes tipos de activos, diferentes regiones del mundo también, y todo va a depender de la persona, ¿vale? Porque hay gente que sí está dispuesta a correr bastantes riesgos, otras que no. Tampoco tiene que ver con la edad, porque la gente cree que porque soy joven, entonces soy soy súper riesgoso, ¿no? Hay jóvenes que son muy, digamos, conservadores, y también he conocido baby boomers de 60, 70 años que son bastante arriesgados. Entonces, esto no va de edad, sino más que todo yo creo que, digamos, puede ser algo de mentalidad, ¿no? Y también de ciertos conocimientos que también tenga la persona, ¿no? Mientras más conocimiento tiene la persona en estos temas de educación y cultura financiera, está más dispuesto a asumir riesgos porque entiende que al final del día el activo no se va a ir a cero por completo, sino que va a sufrir es de un sub y baja muy fuerte, ¿no? ¿Vale? Pero que si está dispuesto a tener paciencia, esto no es que esto no va a desaparecer. Quizás son las dos. Es decir, que aparte de que no vas a perder, seguramente esa persona informada entiendo que el activo que compra de riesgo lo compra igual con un 5 con un 10 de lo que invierte al mes, ¿no? O sea, no hace una inversión completa por ese activo. Sí, evidentemente la distribución, lo que se llama asset allocation, ¿no? Que es la distribución porcentual por tipo de activo, a ver, es parte del trabajo de un buen asesor financiero y patrimonial, ¿vale? Em, Entender bien, bueno, qué parte del dinero tiene que estar protegido, qué parte del dinero tiene que estar en un modo más de crecimiento, ¿vale? O sea, crecer más rápido, pero eso significa asumir mayor volatilidad. Y luego qué parte del portfolio tiene que estar diversificado en estos activos alternativos que como no tienen volatilidad, entonces descorrelacionan con el resto de los demás, ¿no? Es decir, descorrelacionar quiere decir que no tiene conexión, que no se va a ver afectado porque los otros cayeron. Entonces, jugando con, digamos, esos tres pilares, ¿no? Un pilar de protección, un pilar de crecimiento del capital y un pilar de diversificación, ¿vale? Ahí se va asignando el porcentaje y luego ir buscando qué tipo de activos dentro de cada pilar puede ir, digamos, cumpliendo la función, ¿no? Para que el cliente se sienta seguro de lo que está haciendo. Es evidente que no puedes apostar grandes sumas de dinero a un solo activo, al menos que, bueno, estés sumamente convencido y que, digamos, sí, estás súper convencido de la capacidad de ese activo, de tener esa rentabilidad y te vas, lo que se llama all in, ¿no? Todo, apuesto todo a ese activo, ¿vale? Entonces, bueno, cuidado, porque por más que tengo un par de activos favoritos en mi portfolio, pero yo no le puedo decir a todo el mundo que haga lo mismo que yo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y bueno, dos activos te quería preguntar por ellos porque creo que son los dos activos de moda, ¿no? De 2025 y en 26 parece que también. Uno es el oro. ¿Qué ha pasado con el oro? Por derivados, bueno, el oro y por añadidura la plata, que tienen casi un comportamiento similar, ¿no? Y el otro es el Bitcoin. Yo creo que vamos a empezar por lo físico. El oro y la plata. ¿Qué ha pasado con el oro y la plata? ¿Por qué están disparados? Sí, bueno, a ver, yo creo que los astros están alineados para que ese mercado siga creciendo. A ver, hay muchos factores, ¿vale? Hay factores macroeconómicos, microeconómicos, geopolíticos, ¿vale? Factores macro, podemos mencionar, por ejemplo, todo el endeudamiento de los estados, por ejemplo, la debilidad del dólar, el tema de los conflictos geopolíticos entre las dos potencias, Estados Unidos y China. Eh, Tenemos también las crisis, por ejemplo, las crisis militares también impulsan el precio del oro,
¿vale? También tenemos allí razones desde el punto de vista micro, como las personas lo ven como, bueno, siempre ha sido un refugio, pero lo entienden mucho más como un activo refugio que activos como los bonos, ¿vale? Eh, los bonos actualmente no están cumpliendo la función de compensar las caídas en la renta fija, la renta variable. Entonces, claro, los bonos de largo plazo, aunque, bueno, dan buenas rentabilidades en cuanto, no rentabilidades, rendimientos, intereses, pero el precio se desploma en la medida que paga más intereses. Entonces, bueno, ahí no están cumpliendo esa función de red de protección. Y entonces hay muchos inversores que se están invirtiendo en oro, los bancos centrales también están comprando oro, hay un proceso pequeño pero lento, pero que sucede de desdolarización, ¿vale? Todo ese tipo de circunstancias terminan impulsando el precio del metal, ¿no? Y algo muy importante que es súper escaso, la inversión en minería, digamos, las nuevas minas no existen, son minas muy antiguas, descubrir nuevo oro es muy complicado, ¿vale? Y el oro que sabemos que está en el subsuelo no se puede extraer a los precios actuales, ¿vale? Tendría que el precio costar, no sé, 50.000 para poderlo extraer, ¿no? Entonces, tenemos toda una situación de alta demanda, escasa oferta, y eso crea un déficit estructural, y por tanto, esas son las razones por las cuales el oro sube. No hay una razón única, sino una conjunción de factores, ¿no? Bueno, sí, digamos, la plata termina siguiendo al precio del oro, pero tiene otros factores adicionales, ¿no? Es mucho más industrial. El uso industrial de la plata se está expandiendo a otros sectores que antes no utilizaban plata, ahora sí. Todo el tema de la digitalización de la economía, es decir, data centers, todo el tema de la inteligencia artificial, la infraestructura que se va a necesitar requiere de muchos metales industriales, entre ellos la plata. Entonces también tienes una situación de escasa oferta, también minas agotadas, que no producen lo suficiente y que tienes un déficit también de plata física en el mercado. Y que resulta que ahora, bueno, ambos metales son armas geopolíticas, ¿vale? Es decir, eh, China acumula oro desprendiéndose de bonos del tesoro estadounidenses. También China es un gran procesador de plata y exportador. Digamos, le está poniendo límites a sus empresas exportadoras de plata, ¿vale? Entonces exportan menos al resto del mundo, con lo cual eso genera escasez y compra mucha plata física también, ¿no? Entonces Estados Unidos también hace poco, bueno, está a punto de aprobarse como un fondo soberano para acumular materias primas críticas, entre ellas la plata. Entonces, claro, toda esa conjunción hace que el precio de estos metales suban. Entonces, yo no lo vería más como una moda, sino sencillamente, a ver, es un cambio estructural, es un nuevo ciclo macroeconómico que está impulsando a las materias primas en general y que creo que tienen recorrido por lo menos hasta el 2030. Luego cuando lleguemos al 2030 veremos si analizaremos otra vez el mercado para ver qué tal, pero todo indica que va a seguir subiendo, ¿no? Y el caso de Bitcoin ya es diferente, ¿vale? Pero más que todo es un activo que sigue siendo bastante riesgoso, se sigue utilizando mucho para especulación financiera, pero también muchos inversores se dan cuenta de la capacidad de reserva de valor que tiene, sobre todo si estás dispuesto a esperar por lo menos 4 años, ¿no? Entonces hay una adopción masiva, inevitable por parte de la banca internacional, la legislación ya está favorable a Bitcoin en cualquier parte del mundo prácticamente. Las instituciones están creando productos financieros alrededor del Bitcoin, es decir, lo están financiarizando de la misma manera que se han financiarizado muchas materias primas. Y eso genera, por supuesto, una presión de compra, que no lo estamos viendo tanto en el precio, es cierto, pero yo creo que el precio está allí aguantando muy bien en esa parte de abajo de lo que se llama la curva de la ley de Power Law, ¿no? La ley de poder de Bitcoin, ¿vale? Que es como una tendencia a largo plazo, está aguantando bastante bien en la parte baja y nunca ha roto por debajo de ese piso. Y yo creo que, bueno,
estamos en proceso, digamos, de acumulación y que para largo plazo puede ser un activo que se puede tener en cartera para diversificar, ¿vale? Y al menos que estés excesivamente convencido, bueno, asignarás mayor cantidad de capital a ese activo, ¿vale? Pero yo lo veo como un activo diversificador que se puede incluir en cualquier cartera sin importar lo conservadora que sea. Curioso porque estamos ahora aquí, estás comentando esto, alguien puede pensar que hemos grabado con el Bitcoin máximos, no, no. Estamos grabando con una caída del 50% del valor de Bitcoin. Un valor, yo, vamos, desde mi, yo que soy como puro aficionado al tema, ¿no? Un valor que cae un 50% y la gente sigue confiando, a mí o sea, claro, yo no he perdido dinero, lo cual ayuda mucho, pero me parece que es un valor que tiene tiene que tener cosas positivas, porque lo normal cuando cae un 50% es que todo el mundo estuviera corriendo, ¿no? Para irse de allí. Sí, bueno, evidentemente si hay el inversor retail sale corriendo porque no tiene la paciencia o sencillamente no ha entendido bien de qué va el activo, ¿vale? De todas sus bondades y entonces termina vendiendo, ¿vale? ¿Ok? También ha habido ciertas ventas de ciertos mineros, ciertas empresas de minerías de Bitcoin que no están dispuestas a asumir grandes pérdidas y que, bueno, se están mudando a utilizar sus instalaciones para la inteligencia artificial, ¿vale? Pero a ver, son casos puntuales porque si analizamos los datos del año pasado, nos damos cuenta que hubo una acumulación bastante grande de todas aquellas billeteras de Bitcoin que les llaman las ballenas. Es decir, billeteras que tienen más de 10 Bitcoin, ¿vale? Son las que terminan acumulando en estos momentos de caída. Y eso de alguna forma, bueno, ha ayudado a mantener el precio allí que no termina, que no rompa por debajo de los puntos mínimos, que estaría en torno a unos 60.000, aproximadamente $60.000 el Bitcoin. Y bueno, eso ha ayudado a mantener el precio allí, ¿no? A ver, desde el punto de vista de asignación de carteras, eh, ya lo que muchos family office y otras instituciones financieras ya se lo están planteando a sus clientes, ¿vale? Le dicen a los clientes, ¿vale? ¿Y por qué no asignas un 1 o 2% de la cartera a este activo? Porque te puede aportar un upside, una subida importante cuando vengan los rallies. Entonces, ir un 1 o 2%, 3% a algún portfolio pareciera que no es mucho, pero cuando hablamos de todo el dinero que circula en el mundo y que está invertido, eso sería digamos, una inyección de liquidez muy, muy importante hacia un activo que es el más escaso del mundo, que por definición, por diseño, solamente pueden haber 21 millones de unidades, ya se han minado prácticamente 20 y, a ver, lo que tiende a suceder en estos procesos de adopción de nueva tecnología es que vaya creciendo con el tiempo y que al final el activo pueda valer mucho más. Entonces, es cierto lo que dices tú. ¿Por qué no ha desaparecido por completo el Bitcoin con caídas del 50%? La gente se está dando cuenta de que es un proceso natural. Las caídas del 50 hasta 70% es algo que el Bitcoin lo ha sufrido, pero las subidas son mucho mayores y eso de alguna forma hace que el activo tenga un ratio de Sharpe, lo que se llama ratio Sharpe positivo, incluso superior a 1. Eso quiere decir que sí, yo estoy dispuesto a asumir un -50, pero cuando vienen las subidas resulta que sube un +200, +300. Entonces eso me compensa muchísimo la caída. Ojo, yo no digo que desde un -50 va a subir un -300 en un mes. Ese ha sido un comportamiento que ya lo hemos visto en el pasado. Solamente que hay que tener paciencia. ¿Y qué tal? A veces Europa, que es este ente tan regulador, ¿qué tal se está llevando Europa últimamente con el Bitcoin? Porque de primeras tuvo una reacción con las criptos en general bastante negativa. Sí, a ver, aquí Europa es la primera, digamos, desde entre los bloques grandes del mundo, fue la primera en aprobar una ley que permitía como que regularizar este lejano oeste, ¿no? Que es la ley MiCA, ¿vale? Y a ver, yo no, yo aplaudo las regulaciones porque de alguna forma permiten la adopción masiva, ¿vale? Ahora,
es cierto que para algunos que están en el mundo del Bitcoin lo consideran como un freno al mercado, pero yo no lo veo así, yo solamente lo veo como poner las reglas claras para que una exchange de criptomonedas sea legal, registrada y de alguna forma preste un buen servicio, ¿vale? Pero bueno, los mayores avances tecnológicos siempre están en Estados Unidos y Estados Unidos está a punto de aprobar un par de leyes importantes, ¿vale? La ley Genius tiene que ver con las stablecoins y la ley Clarity Act, ¿no? La ley de la claridad, algo así sería la traducción, que es la ley que un poco regularizaría, sí, regularía todo el mercado cripto en general, ¿no? Entonces, a ver, aquí en Europa creo que se están dando pasos importantes, aunque lentos, ¿vale? Para adoptar este mercado, pero es evidentemente que aún hay cierta resistencia, ¿vale? Sobre todo, bueno, proveniendo del Banco Central Europeo, siempre hay resistencia, pero ya las comisiones nacionales de valores ya lo están viendo como un otro activo más. Ya se les acabó el discurso de que esto era un chiringuito, de que esto era para lavar dinero de los capos, de la droga, y ese discurso desapareció por completo. Ahora el discurso es: tengan cuidado, hay volatilidad, aprendan a hacerlo, pero ya no hay un discurso que lo coloque como que en la ilegalidad, ¿no? Y eso para mí es importante, ¿vale? El Entonces Banco, yo, sí, el Banco Central Europeo ha entrado, ¿no? Mucho también con el euro digital, que no sé hasta qué punto tú crees que va a ayudar. sí, bueno, a ver, el euro digital es sencillamente una herramienta quizás para hacer transacciones más rápidas, más ágiles, a menor coste, pero siempre está la duda de cómo se hará el diseño, ¿vale? Porque si el diseño está en utilizar una blockchain que permita una trazabilidad completa de nuestras transacciones y si esa información puede ser utilizada para algún tipo de censura, bueno, es ahí donde está el problema, ¿vale? Claro, desde el punto de vista de yo no es que quiera, digamos, apoyar digamos, a los entes reguladores, ni mucho menos, ¿vale? O por ejemplo en el caso del Banco Central, pero como la transparencia brilla por su ausencia muchas veces, ¿vale? O sea, no hay mucha transparencia, entonces, claro, el europeo se siente amenazado en que, vale, voy a utilizar un euro digital que me va a poder trazar todas mis transacciones, de que si les da la gana y, no sé, no me quieren censurar, me pueden bloquear los fondos o me pudieran, digamos, obligar a utilizar los fondos para ciertos consumos o sencillamente ponerles una fecha de caducidad a los ahorros para yo gastarlos rápidamente, ¿vale? A ver, esas son, digamos, son ciertas dudas que están en el tapete, ¿no? Que están allí. Y yo creo que desde el punto de vista del, del Banco Europeo tiene que ser lo más transparente posible y que se pueda auditar y que podamos, digamos, los actores sociales, ¿no? Puedan meterle mano, o sea, o por lo menos observar de que ese tipo de cosas no van a suceder y que sencillamente el euro digital lo que pretende es ser una herramienta de transacciones más ágiles, más baratas y para hacernos la vida más fácil, ¿no? ¿Vale? Pero evidentemente que las dudas siempre van a estar allí porque el status quo financiero siempre quiere algún nivel de control, ¿vale? Pero bueno, veremos hasta dónde llega, pero yo tengo descontado que sí lo van a aplicar, ¿vale? Pero que va a haber como una dualidad, que podamos decidir si lo queremos utilizar o no, o mantenernos con euro normal, ¿vale? Aunque el euro normal también es digital, pero no dentro de una tecnología blockchain. Y por supuesto, seguirá existiendo el efectivo. Y en Estados Unidos un poco, porque veo que sí que los dos, aparte, aquí en Europa ha habido Mica, ¿no? Que es la que ha podido regularizar todas las plataformas, incluso pues que Revolut ahora, por ejemplo, se ha acreditado dentro de Mica y ya pues está ofreciendo de manera nativa compraventa de criptomonedas. Pero en Estados Unidos las regulaciones van pensadas también a que se regularicen plataformas o hay algo más allí. Se está moviendo algo más. A ver, va pensada en expandir el negocio, ¿vale? Para ellos es importante que el negocio siga floreciendo. Ponerle trabas al negocio no tiene sentido. Entonces quieren poner reglas claras para que, bueno,
todas estas plataformas funcionen bien, que no haya problemas con los usuarios, que haya más gente que las utilice, ¿vale? Evidentemente que haya una captación de impuestos, porque al final del día el sistema no quiere, yo siempre lo decía hace años atrás, o sea, el sistema no quiere ilegalizar esto, porque esto genera una cantidad de riqueza que es taxable, ¿vale? Entonces, ¿para qué yo lo No, quiero en ilegalizar? España es un 30, ¿no? Se llevan. Bueno, eso va por tramos, ¿vale? Vamos. Sí, sí, comienza con 19%, pero luego puede ir subiendo. Pero evidentemente se genera una cantidad de riqueza que si tú lo mantienes en la sombra, es poco probable que tú puedas cobrar impuestos sobre eso. Entonces, eh, el status quo financiero lo tienen muy claro, que quieren, digamos, poner las reglas claras para luego poder cobrar impuestos sobre eso, ¿vale? Expandir el negocio en Estados Unidos es importante, además el propio Trump está metido en el mundillo, en el negocio, sus hijos, etcétera, impulsando muchas empresas, muchos proyectos, porque quieren es la adopción masiva, ¿vale? Entonces, lo que está trabando allí la discusión es que, claro, con todo el tema de las stablecoins, de dólares, ¿no? Sobre todo, como ahora la creación de dólares lo puede hacer una institución privada y ya no el Estado como, digamos, ente principal de que crea las nuevas unidades monetarias. Ahora yo soy la empresa Tether o Circle u otra, puedo crear un dólar, sí, un dólar digital respaldado con dólar real o letras del tesoro o bonos o cualquier instrumento de deuda de Estados Unidos, ¿vale? Yo lo tengo respaldado, pero el problema está en que muchas exchanges de criptomonedas, como te comentaba antes, pueden ofrecer intereses sobre un dólar digital, ¿vale? Un dólar digital de estos creados de manera privada. Entonces, si yo no tengo las reglas claras y le permito a Coinbase, por ejemplo, que está en Estados Unidos, ofrecer una cuenta remunerada al 3, al 4, al 5, al 6% por dólares, ¿qué crees que va a pasar con Citi, con Bank of America, con cualquier banco regional pequeño? La gente va a correr a salir a mover todos esos dólares que tiene y los va a meter en Coinbase a ganar intereses porque la banca no ofrece intereses o sea, o no ofrece esos intereses tan altos. Entonces ahí hay un choque entre estas nuevas instituciones financieras que son las exchanges y la banca tradicional, porque puede causar un gran problema, que es una salida de dinero masiva de cualquier banco y hacerlo quebrar. Entonces aquí las están peleando para ver cómo dejan muy claro esta situación, porque las exchanges sí quieren ofrecerle intereses sobre los dólares a sus clientes, ¿vale? Tampoco quieren causar, digamos, un riesgo sistémico y que esto termine quebrando a la banca estadounidense en general. Entiendo que también los bancos harán una pregunta que es ¿de dónde saca? O sea, si el exchange da, por ejemplo, el 6% anual, ¿no? ¿De dónde saca ese dinero para pagar? Que Claro, entiendo que sí. también es una... O sea, es una duda que también el usuario debería tener, ¿no? De por qué... O sea, ¿por qué puedo cobrar el triple, por ejemplo, en dólar digital que en dólar? Sí, pues a ver, todas estas empresas de exchange de criptomonedas captan mucho capital, ¿vale? O sea, son como bancos. Entonces, ellas utilizan esas criptos, ya sea stablecoins de dólares o Ethereum o Bitcoin o lo que sea, ellas proveen liquidez al sistema, digamos, al ecosistema cripto. Entonces, ellos son proveedores de liquidez. ¿De quién? De las personas que tienen el dinero depositados allí en esas exchanges. Entonces, ejemplo, ¿qué hace Coinbase con con los dólares digitales? Seguramente los coloca en un pool de liquidez, se lo presta, ¿vale? A otros traders, grandes, digamos, sí, pueden ser instituciones, pueden ser personas, ¿vale? Pero digamos, eh, grandes inversores que piden prestado, es decir, se apalancan, ¿vale? Pero yo pido prestado y pago interés. Ellos están utilizando la mayoría de esos fondos para permitir el apalancamiento a otros actores que hacen sus movidas la compra y venta de activos, pero ellos tienen que pagar un interés bastante más alto. A ver, cobran un interés muy alto porque las rentabilidades dentro del mundo cripto son altísimas. Entonces, ¿ves? Puede prestarle dinero a estos
a estos inversores a un 12 o un 20%, no sé, me lo invento, ¿vale? Pero a tipos de interés bastante elevados y por eso le pueden pagar a alguien que tenga dólares digitales dentro de Coinbase, le pueden pagar un 5 o un 6, ¿ok? ¿Vale? Y entiendo que esto Entonces, es lo que la ley quiere dejar claro, ¿no? claro, lo que los bancos quieren ver es cómo ellos también pueden o, o decirles a las exchanges que no le paguen muchos intereses a sus clientes o que el banco cómo puede entrar en el negocio y también ser proveedor de liquidez y poderle ofrecer al cliente, ¿vale? Esos intereses. Pero eso es eso es lo que no está claro. Por eso la ley está allí como medio paralizada en el Congreso y no sabemos cuándo. A ver, hay rumores que dicen que para abril ya se habrá llegado a un acuerdo. Abril de este año 2026, pero eso no se sabe, ¿no? Porque no queda claro cómo los bancos van a poder competir con ese tipo de rentabilidades que le pueden ofrecer a cualquier mortal dentro de un exchange. Yo creo que ya para cerrar, pues casi te pediría un poco a nivel personal, quizás tú desde tu experiencia vital y demás, pues unos pequeños consejos de, o sea, ya no tanto de en qué comprar, sino de qué hacer, ¿no? ¿Qué recomiendas tú hacer de cara, pues eso, de pues, plataforma, un poco de dónde leer las noticias más importantes de estas cosas, ¿no? Pues, del tema de finanzas y demás. ¿Qué, o sea, qué proceso hay que seguir? Un poco, no sé qué. Si tienes alguna rutina que recomiendes para mirar qué empresas pueden salir o cuáles o en qué sitio se debería comprar, en qué no confiar, que también está bastante interesante, ¿no? Sí, a ver, yo creo que lo primero es tener una visión clara de lo que queremos alcanzar con nuestro dinero, ¿vale? Bueno, antes de la visión tiene que existir motivación. Eso es lo primero, ¿vale? Motivarnos a cuidar nuestras finanzas personales y a tener esa, digamos, sí, motivación, interés, poco amor propio, ¿vale? Luego, una visión de qué queremos alcanzar. Y eso ya pasa por un proceso de sentarnos a pensar de qué queremos en el corto, medio y en el largo, ¿vale? ¿Qué sueño queremos alcanzar? Ahí hay que definir los sueños, muy bien, los objetivos. Hay muchas metodologías para definir objetivos. Luego, el paso siguiente sería organizar muy bien las finanzas personales, es decir, tener alguna herramienta, un Excel o una aplicación para poder entender cómo llega el dinero a nuestra vida y cómo lo gastamos, es decir, ingresos, gastos, clasificar los gastos por categorías, ¿vale? Para entender cómo lo gastamos, cómo lo podemos optimizar, ¿vale? Y ahí poder definir nuestra verdadera capacidad de inversión. Porque, a ver, un cambio de hábito importante, luego de estos pasos que te estoy comentando, sería, una vez que tengo las finanzas organizadas, poder definir cuánto voy a invertir, incluso antes de gastar, ¿vale? Pero para poder definir eso, tienes que tener una buena herramienta, un buen Excel para que entender cómo gastas el dinero. Y un cambio de hábito importante es ese, invertir antes de comenzar a gastar, ¿vale? Esa es la única manera de poderlo hacerlo bien. Y luego, ahí ya entramos al mundo de, vale, ¿en dónde lo voy a hacer? ¿A través de qué empresa o a través de qué plataformas? ¿O cómo me mantengo informado? Ya ese paso de lanzarse al mundo de la inversión, a ver, requiere también mucha prudencia, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, ver noticias hay una app que se llama investing.com, funciona muy bien, tienes noticias de todos los tipos de activos. A ver, seguir a personas con trayectoria, seguir a personas con bagaje, o sea, con background, con trayectoria profesional, no seguir a cualquier persona en las redes sociales, ¿vale? Sí, hay muchos buenos comunicadores en YouTube porque tienen buen verbo y todo eso, pero a ver, siempre hay que ver, vale, ¿y esta persona qué experiencia tiene? ¿Vale? Entonces es importante seguir a ya sea influencers o no influencers o creadores de contenido con experiencia y con, digamos, ciertas canas en la cabeza, ¿vale? Aunque, a ver, yo no estoy yendo en contra de los jóvenes, ¿vale? Pero con cierta experiencia real. Sí, para que nos entendamos, Yados no está aprobado, ¿no? Por ti. No. Sí, exacto.
hacer burpee a las 5 de la mañana, no, Bueno, sí, no, los burpees si quieres puedes hacer. sí, Lo que no claro, hagas, lo que no hagas es gastar dinero en yados. sí. Y luego, por supuesto, siempre escoger las plataformas de inversión que estén reguladas y registradas, no utilizar ningún chiringuito financiero y ir creando poco a poco ese portfolio que tenga una porción en algo de bajo riesgo, una porción también en algo de riesgo más elevado y una porción que permita diversificar por completo. De esa manera se puede crear un portfolio antifrágil que nos permita sacarle provecho al caos y al desorden, ¿vale? Y que no se hunda cuando se hunde todo el mercado. A ver, son pequeños pasos que hay que ir haciendo poco a poco. Esto no se logra de la noche a la mañana, ¿vale? Y siempre, bueno, buscar ayuda profesional independiente sería lo mejor, ya sea en mí o hay otros profesionales que existen en las redes sociales, ¿vale? Pero que de alguna forma, ojo, siempre preguntar algo. Si ese profesional tiene una certificación, si está certificado para dar consejos de inversión. Pero es un tema muy importante. A ver, aquí pueden, o sea, la gente puede tener muchos títulos o lo que sea, pero tienes que tener una certificación, de lo contrario no estás cumpliendo con la ley, porque eso te lo exige. Yo no puedo dar consejos de inversión si no estoy con un certificado que cumpla con MiFID II, que se llama la legislación, ¿vale? Que me acredite como asesor financiero y patrimonial, ¿vale? ¿Ok? Eso es importante, ¿ok? Y lo otro, bueno, si al final alguien me está asesorando y trabaja para una institución financiera, bueno, ahí hay que pedirle la mayor honestidad posible y que no nos venda productos financieros basura, sino algo, a ver, con costes asumibles, buena rentabilidad, ¿vale? Esto también es importante, intentar reducir los costos y aumentar la rentabilidad lo más que se pueda sin necesidad de asumir grandes riesgos, pero hay que entender muy bien que existen muchos vendedores financieros, ¿vale? Ahora, hay que buscar a los asesores que están certificados. Vale, pues Ernesto, llevamos aquí 1 horita y 10, 1 horita y cuarto, o sea que yo creo que con esto, como un pequeño bautismo, ¿no? Como digo yo, que aquí viene mucha gente de cada uno de su tema y nos da, pues eso, una primera impresión. Yo creo que gente que no estamos aquí tanto en las finanzas, yo creo que nos hemos quedado con alguna idea. Muchas gracias y mucha suerte con el proyecto. Gracias a ti, Alejandro, igualmente para tu podcast.